Hola Mos, en estos días hablabas de la Biblia que para ti era como una historia fantástica como El Señor de los Anillos. ¿El nuevo Evangelio también lo consideras así? Es decir, la narración de Jesús. Querida Marta, efectivamente hace unos días hablé que mi opinión personal acerca de lo que representa este escrito tan emblemático de Occidente, tan popular, que tiene millones y millones de copias vendidas a lo largo de todo el mundo, que ha sido la base de un credo religioso que por más de 2000 años se ha mantenido, ha representado para mí al principio diferentes etapas. En la primera, un libro enigmático, misterioso, sagrado. En la segunda etapa de mi vida, pues ha sido un libro cuestionable y sobre todo aterrador. Porque en la primera parte, que conocemos como el Viejo Testamento, pues aparecían algunas cosas que no me hacían sentido con la visión de un creador de amor y sobre todo compasivo que se presenta en el segundo evangelio, en el segundo testamento con los evangelios. Pero luego llegué a una etapa de mi vida, querida Marta, en que desapareció el miedo a este libro sagrado y comencé a disfrutarlo muchísimo. Hoy en día es uno de mis libros favoritos, si no es que el más favorito de todos. Para mí la Biblia sigue siendo el mejor libro que se ha escrito en toda la humanidad. Pero, para poder emitir este juicio, lo he visto como un libro de fantasía, inspiracional, de elementos metafóricos y simbólicos. Y expresar esto, Marta, me deja fuera de la Iglesia Católica. Porque la visión católica es que ese libro no es de fantasía. Ese libro dice la verdad, la neta del planeta. Si yo llego con el padre Pedro de aquí arriba de la iglesia de Santiaguito, donde llevo a mi abuelita Gervasia a que tome misa, le digo, oiga, padre Pedro, fíjese que la Biblia para mí es como el Señor de los Anillos. El padre Pedro va a sacar el agua bendita y me va a decir, in nomine pater et filii et... lárgate de aquí. Porque entiendo que evidentemente la Biblia represente el canon en el que se fundamenta la religión y por lo tanto muchos de los hechos que aparecen allí son verídicos. De hecho, tenemos uno de los libros en el Nuevo Testamento que se llama así, Hechos de los Apóstoles. Hechos, no ficciones. Hechos. La misma Biblia dice que esos son hechos. Y obviamente los estudiosos bíblicos durante muchos años también han planteado que todo lo que viene allí es un hecho. A partir del siglo, tal vez, no lo sé, del siglo V, será la Biblia como un material de estudio que representaba historicidad, legitimidad también, por supuesto, y en todo momento inspiración. Es decir, que cualquier interesado en aprender las leyes de la naturaleza tenía que ir a la Biblia. Si la Biblia decía que Dios ha creado el universo o el mundo en 6 días, los pensadores de ese siglo, 5, 6, 7 en adelante, tomaban eso como base para luego hacer la investigación. No fue sino hasta después del siglo XIV, XV, cuando empiezan a darse cuenta que tal vez la Biblia no podría estar diciendo lo verdadero. Quizá es más un aspecto simbólico. Quizá sirvió para que las tribus de Israel pudieran tener la valentía para moverse de territorio y tener una nueva perspectiva de vida. Quizá la Biblia ha servido más que nada para que la gente tenga un manual de conducta y sepa que perdonar a su hermano es lo más importante, en lugar de estar haciendo la guerra. Quizá la Biblia se ha tomado efectivamente como un manual también de conducta. ¿No dice la misma Biblia que trata a tu hermano como quieres ser tratado? ¿No se nos dice también que esa es la regla de oro? Las parábolas de Jesús, por supuesto, que están en el Nuevo Testamento, se convirtieron en temas de estudio, debate y sobre todo de interpretación a lo largo de los siglos. Pero una persona que se adentra a la Biblia por primera vez y comienza a leer desde el principio, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, quizá en la primera impresión tenga muchos pensamientos, sentimientos, habrá cosas que le gusten y no. Verá que en Salmos puede encontrar toda una forma de pedir al Santísimo, solicitar su apoyo y su ayuda. Verá en el Cantar de los Cantares una representación poética del amor. Seguirá avanzando, verá las historias de Job y se cuestionará si verdaderamente Dios tiene ese tipo de aspecto tan volátil, darle todo y quitarle todo. En fin, lejos de toda esta pequeña opinión que te estoy dando, querida Marta,
es indiscutible que la Biblia ha tenido una repercusión en nuestro pensamiento occidental. Ha sido de alto impacto en todos nosotros. Todos los que vivimos de este lado del mundo, Occidente, hemos tomado a la Biblia como un libro sagrado, sobre todo cuando hemos sido bautizados en la fe católica. Hasta que llega un momento en el que puedes tomar una postura diferente. Mi postura ha sido que efectivamente la Biblia siga representando para mí un libro valioso. No puedo yo desestimar el impacto, la parte literaria, las imágenes, la construcción, la forma en la que se van hilando cada uno de los libros que vienen dentro de la Biblia, el mensaje tan poderoso, tan inspiracional. La misma Biblia ha generado o suscitado diferentes emociones a lo largo de la humanidad. Se han hecho guerras por la Biblia o por lo que creen que dice la Biblia, tanto como se han salvado naciones. O sea, un libro así es el mejor de todos los tiempos. El mejor. Para mí es el mejor libro. Y que considero que todo ser humano debería de leerlo completo alguna vez. No tanto por la visión católica, que eso es obviamente una de las cosas que más invitan los religiosos a hacer, sino también por un aspecto literario. Yo comencé a valorar la Biblia cuando empecé también con mi carrera de lector. Empecé a leer muchos clásicos. Los clásicos que son aquellos libros que han logrado trascender al tiempo. Hoy podemos seguir leyendo a estos clásicos como Hamlet de William Shakespeare, Los Miserables de Víctor Hugo. Podemos leer tal vez Crimen y Castigo de Dostoyevsky, o quizá a Orgullo y Prejuicio de Jane Austen. Han estado hasta este momento y si los lees, los disfrutas. No han perdido validez literaria. De tanto que en esa época comencé yo con la lectura de los clásicos, estoy hablando más o menos de unos 20 años atrás, fue cuando dije, la Biblia es el clásico de clásicos, no hay otro, es el clásico. ¿Por qué no lo he leído? Y recordé que no lo había leído porque me daba miedo, porque lo consideraba tan sagrado que tocarlo era quizá convertirlo o modificarlo en toda esa parte tan santa que tiene. Cómo mi mano cochina podía tocar un libro tan santo. Pero cuando llegó esta etapa de valoración literaria de los clásicos, volví a tomar a la Biblia y la comencé a leer. Pero ahora me permití verla como un clásico. Escucha bien, querida Marta. ¿Quién de nosotros cree que El Jorobado de Notre Dame, un libro que escribió Víctor Hugo, existió? ¿Quién de nosotros lee que los 3 mosqueteros, o 4, con D'Artagnan, existieron para Alexandre Dumas? ¿Quién de nosotros cree que tal vez los personajes como Samsa en Kafka con Metamorfosis verdaderamente existió? Por eso hablo de clásicos literarios. O quizá 20.000 leguas de viaje submarino con Julio Verne. ¿Quién podría decir que efectivamente hubo una exploración marina donde había un Nautilus que se metió hasta las profundidades del mar? Y todo eso Julio Verne lo puso. ¿Quién creería que eso es verdad? Pero los clásicos son valorados. Valoramos mucho a Julio Verne. ¿Por qué? No por la veracidad de lo que dice. Porque Julio Verne ha inspirado a muchos ingenieros, científicos, artistas y escritores a modificar el mundo entero. Por eso, yo no desestimo a la Biblia. No te podría decir quizá como algún otro facilitador, es que la Biblia fue escrita por el ego, santo ego, hijo de su mal dormir, por favor. No, pero tampoco la alabo. Como la Biblia es una expresión de Dios y del Espíritu Santo, pero me gusta más verla en el estilo literario, porque eso me permite tener muchas más cosas benéficas debido a que la ficción que yo vea representa un simbolismo que me lleva a profundizar. Todo esto que te digo, querida Marta, es para tomarme el tiempo de responder a la pregunta de ¿por qué veo a la Biblia como ciencia ficción? Bueno, como ficción, perdón, ciencia no, como ficción. Y es precisamente por el camino recorrido y porque la sigo valorando mucho.
Personalmente, si yo no hubiera visto a la Biblia como un aspecto de ficción y de valoración, nunca la habría leído completo. Jamás. Siempre habría estado allí a que los demás me la explicaran. Pero debido a que no soy religioso, yo no soy católico, no me iba a acercar a un sacerdote que me la explique. Solo me quedaba que yo lo hiciera. Estimo tanto la literatura, amo tanto leer, querida Marta, amo tanto leer, que por eso leí la Biblia. Y la he leído no solamente una vez, sino varias veces. Así que no solamente considero una parte de la Biblia como aspecto ficticio, la considero toda, pero el que sea ficticia no le quita valor, ni tampoco la estoy desestimando, tal como te dije de las otras obras. Y cuando hago la relación a veces con Tolkien, con El Señor de los Anillos, es porque claramente en El Señor de los Anillos tenemos una ficción basada en una mitología nórdica, escandinava, europea, en la que se pretendió dar un mensaje muy profundo. J.R.R. Tolkien era un cristiano, católico, y la obra del Señor de los Anillos tiene un viaje del héroe en el que hay una pelea entre el bien y el mal. Y dentro de la obra hay personajes que se perdonan, que se apoyan, que se traicionan, que lloran, que se apegan a las cosas, que se desapegan, pero avanza la historia. Personajes tan emblemáticos como Gandalf, como, no lo sé, tal vez tienes ahí a todos los hobbits, Frodo, Sam, personajes que te conmueven, te hacen llorar. Personajes que cuando yo voy a la Biblia y leo a Jesús, me hace llorar lo que veo en la Biblia con toda la expresión de amor de Jesús. Personajes. Disfruto tanto de la Biblia como del Señor de los Anillos, al igual que Guerra y Paz de León Tolstoy o cualquier otro clásico, porque son libros que han trascendido al tiempo. No como los libros de Padre Pobre, Padre Rico, que cada vez se van olvidando y que se escribieron no menos de hace 100 años y se están olvidando. Los que han pasado la prueba del tiempo lo han hecho por algo en particular. Así que tú me sigues preguntando aquí. Estoy leyendo la Biblia. Levítico dice que Dios le hablaba a Moisés y me sorprende todos los sacrificios que según esto le pedía hiciera al pueblo, así como los rituales. ¿Serían ideas de propio Moisés creyendo que Dios le hablaba y era su ego? Pero mira, ¿y si Moisés es un personaje ficticio, como una película, no como un hecho histórico? Porque a veces estas preguntas que haces, querida Marta, que todos hemos hecho, ¿será que Jesús tenía ego? ¿Será que Jesús en el momento de que lo estaban sacrificando, él proyectó su mismo sacrificio, su misma crucifixión? ¿Él la proyectó? ¿Por qué haría algo así Jesús? Parece que la pregunta se plantea desde una parte histórica. Históricamente Jesús existió y realizó tales cosas. Históricamente Moisés creyó que Dios le hablaba, pero ¿qué tal si era su ego? Porque hay guerra actualmente en esa área del mundo. Y muchos dicen que es precisamente por haber tomado lo que Moisés decía como cierto. La forma en la que yo salí de este tipo de situaciones y conflictos, querida Marta, fue tomarme a la Biblia como ficción, literatura. Tal vez no importa si Moisés realmente existió o no, sino lo que hoy en día, ¿qué significa para mí ese relato bíblico de un Moisés escuchando a Dios? ¿Qué significa para ti, Marta Oviedo? ¿Qué significa? Yo podría decir, bueno, pues para mí tiene un significado de un Moisés con miedo, tratando de encontrar una solución a un problema que él mismo se estaba poniendo encima. O una justificación a través... O sea, yo le podría dar una interpretación como me plazca, en el sentido de un disfrute literario, que al final para eso son los libros y para eso son las películas. Es como si te dijera, Marta, la película Matrix, donde sale Neo, y mucha gente la ha visto. ¿Será que Neo estaba recibiendo información de su ego? Pues tú entenderías que te estoy haciendo la pregunta en el nivel ficticio y que podríamos ficticiamente hablar acerca de que si Neo escuchaba al ego o escuchaba al Espíritu Santo. ¿Será que Morpheus dentro de la película de Matrix representa al Espíritu Santo o representa al ego? Tú dirías, bueno, pues es que es una ficción, Mos. O sea, igual y no te claves tanto, ¿no? Me dirías, disfruta la película. Disfrútala y llega a tus propias conclusiones, porque precisamente muchas películas, al ser arte, permiten que el espectador reinterprete como quiera. Por eso la ventaja para mí de ver a la Biblia como ficción implica arte.
Es arte la Biblia, claro que sí. Pero el arte es interpretativo. O sea, yo no puedo decirle a un sacerdote católico que la Biblia es arte. Porque si él dice que sí, entonces le diré, entonces la podemos interpretar como se nos pegue la gana. Y dirá, no, la Biblia no se interpreta como tú quieras, sino como debe ser. Y yo estudié, me dirá el sacerdote, 10, 15 años para saber cómo se interpreta la Biblia. Perfecto. Yo no. Yo la tomo entonces como ficción, como una parte literaria que tiene múltiples elementos que me hacen soñar, llorar, emocionarme, sonreír, agradecer, sentirme conectado con una idea superior. Veo a Jesús de la Biblia como un símbolo poderoso de amor, de fuerza. Es un ícono que ha sido para mí representativo durante muchos años. Pero he llegado a la situación de que si Jesús existió o no existió, realmente yo no tengo problema con ello. Si Jesús tuvo pareja o no la tuvo, tampoco tengo problema. Si Moisés creyó escuchar a Dios o no, pues tampoco tengo ningún problema. Si Juan de Patmos, cuando escribe el Apocalipsis, era el mismo Juan que era discípulo de Jesús o no, pues tampoco tengo problema con ello. Disfruto del contenido. Y cada uno de los elementos que veo ahí son personajes que están llevando una trama y que puedo encontrar de ahí muchas reflexiones al respecto. Muchísimas. Los rituales de los que hablas del Antiguo Testamento, sacrificios, pues los encuentro en El Señor de los Anillos también. Los encuentro quizá en libros que hablen, por ejemplo, El Señor de las Moscas. En ese libro donde llegan los niños a una isla desierta después de un accidente aéreo, solamente se salvan varios niños entre una edad de, creo que de 8 a 13 o 14 años. Tú pensarás que los niños en toda su inocencia, pues dentro del libro, pues ellos van a tener entonces una inactividad, no van a hacer nada porque están varados en una isla. Pero resulta que en El Señor de los Anillos, El Señor de las Moscas, el libro del Señor de las Moscas, estos niños cometen sacrificios y hacen rituales y no son adultos. O sea, muchas veces decimos, es que qué cruel todo lo que dice la Biblia. Claro, la ves cruel si consideras que es un libro que debería hablar de amor. Pero si lo ves como un libro de ficción, no es cruel. Es uno de los elementos literarios que se pueden utilizar. El Señor de las Moscas, que aunque tiene como personajes a niños, eso tiene crueldad. Niños que no saben cómo llevar a cabo una sociedad y están copiando lo que recuerdan de sus padres y terminan matándose varios de ellos o sacrificándose, buscando cuotas de poder. O sea, es una idea que quiere poner el autor. No digo que sea así la vida, pero es literatura. Se vale escribirlo cuando hay un enfoque que te lleva a explorar, como lo estamos haciendo ahora, todos estos detalles. Por eso, para ir concluyendo, querida Marta, mi postura personal con la Biblia es que es un libro de ficción como El Señor de los Anillos. Sigue siendo mi base hasta el momento. Tal vez cambie en un futuro, pero en este momento tener esta postura me ha permitido disfrutar de ese libro. Por lo tanto, ha sido el mejor libro que haya leído en toda mi vida, y que aunque haya leído muchísimos, la Biblia será el mejor de todos ellos, el mejor. Y compararlo con El Señor de los Anillos, para mí no es ningún tipo de blasfemia, porque yo no soy católico, pero sí soy un lector, y como lector puedo comparar, así como tú comparas, por ejemplo, películas o comparas series. Yo comparo libros y la Biblia es un libro, no es un aspecto sagrado para mí. Así que me puedo preguntar, este personaje de Moisés, qué buen personaje, qué interesante. Aquí veo cómo hay una serie de características que lo llevaban. O sea, puedo hacer análisis del personaje si quiero, pero porque es, para mí, un aspecto ficticio. Para concluir, no estoy invitando a que toda la gente lo vea como ficción. Claro que no. Aquí hay mucho milagronauta creyente de hueso colorado. Hay muchos maestros de Dios y facilitadores de hueso coloradísimo con la Biblia. Pues sí, hay para todo. Pero quizá no te esperabas, tú querido milagronauta, que yo pudiera hacer un tipo de declaración como esta. Pero no tengo miedo de decirla, porque es la verdad para mí y ahí están mis argumentos, los cuales tampoco pretendo que sean debate para nadie. Simplemente es un gusto y una preferencia. Así que déjame aquí tus comentarios, querida Marta, y amigos.
¿Ustedes cómo ven a la Biblia? Y déjame un emoji de la Biblia. Me gustaría verlo.